está encaminado a garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria, colectivos con derechos específicos y personas en situación de múltiple vulnerabilidad. Sean ejercidos a plenitud, transversalizando el enfoque de género, étnico, intercultural, generacional, movilidad humana, discapacidad en las políticas públicas del Cantón Cuenca. En este momento saludamos a los integrantes de la mesa directiva que nos acompañan. Señor Sebastián Guzmán, vicepresidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca. Magíster Fabián León Machuca, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos Cuenca. Señor Luis Gustavo Yibisaca Chablay, presidente del barrio Quinta Chica, Consejo Barrial, delegado ciudadano al proceso de rendición de cuentas. A continuación, damos la bienvenida al señor Sebastián Guzmán Vintimilla, vicepresidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, quien se dirigirá a nosotros. Gracias, Nelly, por su presentación. Buenos días con todos. Como sabemos, la rendición de cuentas es un mecanismo de control social que lo que busca es una acción de petición de información para la ciudadanía, busca explicaciones al órgano público, y es por eso que la rendición de cuentas supone y también fortalece la transparencia en el sector público. Este concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores públicos y el acceso a la información son requisitos básicos para hacer este control y la transparencia a las actividades del sector público. Además, la rendición de cuentas es como lo dije, un mecanismo de control social, por cuanto comprende acciones de petición de información y explicaciones, pero sobre todo la evaluación de la gestión y la incidencia de la ciudadanía para que se ajuste a los requerimientos. Ahora, concretamente, en esta rendición de cuentas del Consejo de Protección de Derechos, veremos que las principales acciones que la Secretaría Ejecutiva ha establecido en su informe es la elaboración de informes para la observancia, vigilancia y exigibilidad, que son las tres principales acciones o los tres principales fines del Consejo de Protección de Derechos. Observancia, vigilancia y exigibilidad a todos los organismos que comprenden el sistema de protección de derechos del Cantón Cuenca. Por lo tanto, lo que vamos a ver en esta mañana nos va a servir a los ciudadanos, así también a quienes conformamos el Consejo de Protección de Derechos, para hacer esta actividad de observancia, vigilancia y exigibilidad al mismo organismo del cual somos parte. Agradezco su invitación, señor secretario ejecutivo Fabián, a todos quienes conforman el equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva, y muchas gracias a todos quienes se han unido a esta rendición de cuentas. Cedo la palabra para poder ver todas las acciones realizadas en este año. Agradecemos al señor Sebastián Guzmán por su intervención. En el contexto de la pandemia COVID-19, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca, a través de sus proyectos durante el año 2020, ha estado inmerso en la generación de condiciones operativas, técnicas y políticas para el ejercicio y exigibilidad de los derechos de los grupos de atención prioritaria, colectivos con derechos específicos y personas en múltiple situación de vulnerabilidad. A continuación, el magíster Fabián León Machuca, secretario ejecutivo del Consejo de Protección de Derechos, presentará el informe de rendición de cuentas del periodo 2020 del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Muchas gracias, estimada Nelicita. Muy buenos días a todas las personas que se han unido a esta sesión directa en Zoom, y también a todas las personas que están siguiendo la transmisión y que luego van a poder observarla a través de las redes sociales del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Mil gracias realmente por su presencia. Es trascendental el poder generar, como decía Sebastián hace un momento, procesos de transparencia
conjuntamente con lo que en materia de rendición de cuentas hacemos como institución en referencia a la intervención psicosocial, de acompañamiento, de intervención y todas las competencias que tiene el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, ¿no? La legitimidad social se logra en efecto en la confrontación permanente, ¿no?, de los supuestos sobre los que nosotros entendemos como equipo técnico estamos actuando en buena lid, y sobre lo que la percepción ciudadana y la lectura de la realidad ciudadana se da en cada uno de los terrenos. Entonces, la rendición de cuentas sí nos pone al límite en cuanto a entender esa retroalimentación, entender esa sabiduría popular, esa sabiduría social de la lectura de la cotidianidad frente a lo que desde la parte técnica y política se ha venido generando en este tiempo. Entonces, eso como una reflexión inicial, nada más agradecer a Sebastián que precedió pues con sus palabras a mi intervención, y también a don Gustavo Yevisaca, que es presidente del Barrio Blanco y además de la red de protección que se construyó, que se ha generado conjuntamente con el Consejo de Derechos en Quinta Chica. Entonces, mil gracias nuevamente por su participación, por su presencia, y antes de dar paso ya a la fase más técnica, quisiéramos como consejo, como secretaria ejecutiva, dar un abrazo muy sentido a la familia de Narcisa López, ¿no?, compañera representante del colectivo de enfermedades catastróficas que falleció víctima de las consecuencias de esta pandemia. Entonces, un abrazo sentido a ella, un abrazo sentido también a todas las personas que han pasado por esta enfermedad, que han tenido personas enfermas de pronto, contagiadas en su núcleo familiar. Esta minga social, esta minga de sobrevivencia, supervivencia, requiere el apoyo y la sinergia de todos y todas, ¿no? El abrazo sentido en la familia de Narcisa. Sin más, si me permiten compartir, no sé si se puede observar de pronto, estimados y estimadas, si me pueden confirmar que se observe la presentación. Sí, se ve. Sí, ya, genial. Muchas gracias. Rendición de cuentas. Nelicita, al principio, en la introducción, indicaba que esta rendición de cuentas anuales se hace en función o con base en norma expresa, ¿no? Cada año las entidades públicas tienen que rendir cuentas sobre la materia que les compete dentro de sus funciones. La nuestra, en materia de protección de derechos, tiene que ver con la articulación del sistema cantonal de protección de derechos. Que además, según lo que se basa o lo que versa, digamos, en la ordenanza, tenemos competencias o funciones en torno a la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de protección de derechos, con énfasis en grupos de atención prioritaria. En el Cantón Cuenca hemos trabajado con 10 grupos de atención prioritaria. Eso es una visión, no solamente es una perspectiva de decisión propia, una impronta propia del cantón, sino en justicia a todos los procesos sociales que se han venido levantando históricamente dentro de esta jurisdicción cantonal. Tenemos 10 grupos con quienes frecuentemente trabajamos, que tienen más o menos sistemas construidos, ¿no? Un sistema propio construido, como el de niñez y adolescencia, ¿no? O como el sistema que trabaja la erradicación de violencia contra las mujeres. Ahora, de reciente data, el de protección a personas adultas mayores. Entonces, es importante observar este detalle, ¿no? Que tenemos una suerte de grabé, ¿sí? Hay construcciones de sistema que es medio variopinta, ¿no? Desde el tema de niñez o mujeres víctimas de violencia hacia otros colectivos que no tienen la misma estructura sociopolítica e institucional de trabajo en materia de protección de derechos. Durante el 2020 hemos trabajado en varias líneas que van desde la acción en territorio, ¿no? Con defensorías comunitarias, redes de protección, consejos consultivos, hasta temas un poco más de orden institucional o interinstitucional. Estamos hablando de observancia, trabajo de observancia ha sido fuerte durante la pandemia, muy fuerte, y también el de política pública.
La emergencia sanitaria ha generado que en este año, el año 2020, tengamos baja presencia en territorio por obvias razones. No obstante, a través de las tecnologías de información y comunicación, a través de plataformas virtuales como la que estamos utilizando ahora, entre otras, hemos podido llegar a un buen número de personas con distintos procesos que también se han ido inventando, que han ido evolucionándose en el tiempo, ¿no? Lo vamos a topar en poco tiempo. Decíamos, claro, ha sido un año de retos metodológicos sobre todo, de retos en torno a la acomodación de lo que significa el trabajo del Consejo frente a la demanda social, demanda institucional. Hemos tenido mucha presencia desde que empezó la pandemia, me voy a adelantar un poquito nada más, desde que empezó la pandemia, por ahí por marzo del año 2020, hemos tenido ciertas metamorfosis en el trabajo de intervención, desde la atención o presencia en el banco de alimentos, si bien no era nuestro trabajo directo, porque no es prestación de servicios lo que hacemos, pero sí colaboramos en materia de identificar y de trabajar en una lógica de priorización para entrega de kits alimentarios, ¿no? En el momento primigenio de la emergencia sanitaria. Decía hace un momento, el trabajo de redes ha sido de mucha metamorfosis, de mucha invención, de mucho aprender también cómo penetrar a territorios, cómo penetrar a esos territorios, pero con pertinencia cultural, pero también pertinencia sociocultural, ¿no? Y además de eso, obviamente cruzado por el enfoque interseccional que requerimos como entidad. Recordar la estructura, es necesario siempre remozar la memoria de cómo está construido o generada esta dependencia técnica. Hay un cuerpo colegiado que toma la decisión, que es un cuerpo, digamos, de definición política. La rendición de cuentas no hace referencia necesariamente a la toma de decisiones, pero sí a la operación de esas decisiones en ese cuerpo colegiado. Tenemos tres grandes agregadores de valor, el de participación y redes de protección, observancia, vigilancia y exigibilidad, y formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Cada una de ellas tiene proyectos específicos ya definidos o predefinidos en la planificación operativa anual, conformación de redes de protección de derechos, que trabajan con grupos de atención prioritaria en la conformación de estrategias de defensa y protección en varios territorios en el Cantón Cuenca, y también un trabajo específico desde lo sectorial con consejos consultivos. El de observancia, que trabaja varias metodologías, ¿no? En función de la mejor operación o de la mejora constante, mejora continua, en el plano de intervención de todos los organismos del sistema. Recordemos que el Consejo hace observancia al funcionamiento de los organismos del sistema. En este caso, tenemos varias acciones puntuales sobre denuncias que nos han hecho directamente. En otras hemos ido trabajando mesas intersectoriales, algunas bilaterales, en fin. Como digo, la metodología de observancia es variada en función del caso a ser observado. Y el de formulación de política pública, formulación, seguimiento y evaluación de política pública, que cierra el ciclo, digamos, de los agregadores de valor, que tiene que ver con la construcción de normativa específica, y sabemos que es complejo, por ejemplo, trabajar un reglamento. El reglamento a la ordenanza de personas con discapacidad, que ya está trabajado, ya está formulado, fue presentado a la Secretaría del Consejo Municipal, fue también llevado a pleno del Consejo Municipal, y nos han solicitado que hagamos ya una socialización a la interna del pleno del Consejo de Derechos, y también en la Comisión de Inclusión, la Comisión Permanente de Inclusión, Género y Grupos de Atención Prioritaria del Consejo Municipal. Este trabajo requiere de mucho esfuerzo técnico, pero también político. Entonces, cada uno de estos niveles tiene, claro, más o menos complejidades en función de la materia a la que opera, ¿no? Entonces, esto como una introducción genérica. Ahora vamos, digamos, ya a lo más divertido, ¿no? A lo que significa o ha significado el trabajo en territorio, ¿no? La conformación de redes de protección para con grupos de atención prioritaria a nivel territorial. Hemos optado por ello, por un trabajo mucho más de territorio y de
más bien, y con una premisa de potenciar focalmente esa intervención, más allá de masificarla. ¿Por qué? Creo que el año anterior también lo dijimos, pero también es necesario comentarlo ahora. Tenemos una capacidad logística y de acción técnica limitada en torno a recursos. Entonces, hemos preferido, y es una decisión técnica también que se la comparte al cuerpo colegiado y también la valida a través de la aprobación del plan operativo anual, que podamos trabajar en espacios focales, en donde existan variables críticas que permitan entender que, o nos permitan entender y asumir que en ciertos sitios, en ciertos sectores territoriales, es necesaria la activación del Consejo para generar condiciones en torno a la protección, ¿no? No generamos servicios en todas las parroquias rurales, no generamos servicios en todas las parroquias urbanas. Lo que hacemos es generar condiciones con los servicios preexistentes en sinergia de trabajo con organizaciones públicas, pero también de cooperación, pero también comunitarias, que permitan amalgamar y activar lo que tiene el sistema en cuanto a rutas de protección, rutas de denuncia y promoción de derechos, ¿no? Entonces, en función de eso, el trabajo o el proyecto y el proceso agregador de valor que tiene mayor contacto con la comunidad es definitivamente el de redes de protección. Se han identificado múltiples problemáticas psicosociales y comunitarias. Algunas tienen denominadores comunes. Entendemos que hay problemas patentes y latentes, ¿no? Esto desde la teoría. Los problemas latentes son los que existen en la estructura y han sido más o menos constantes a lo largo del tiempo, y otros que son patentes que se agravan en función de algún hecho de orden, no sé, natural, ¿sí? Por ejemplo, en la Jaime Roldós, ¿no? En el sector de la Jaime Roldós hay un desplazamiento, hay un deslizamiento de tierra, y eso ha generado que las variables de violencia, de inequidad, de empobrecimiento sean claves para entender las relaciones un poco complejas que se dan en la localidad. En otros sectores, como por ejemplo en Molletur, en donde todavía continuamos y vamos a continuar durante varios años más, espero, ha sido la intervención sobre los efectos de la minería, de la explotación minera, los que han generado o han derivado en conflictos psicosociales. Entonces, esa conformación de redes tiene también una amalgama de metodologías en función de las condiciones que tenemos en territorio. En algunos sitios tenemos ya condiciones, digamos, ideales, ¿no? Donde hay redes de protección, donde haya colectivos conformados, en donde nos sumamos a la dinámica, y en otras en donde tenemos que trabajar desde la base. Las principales acciones ejecutadas en este campo: conformación de redes de protección, básicamente con base a la dinámica de democracia participativa y deliberativa en la católica, en donde nos ha ido muy bien. Muchas gracias a los compañeros y compañeras de ese sector de la ciudad de Cuenca, del cantón Cuenca. En Quinta Chica, donde continuamos y proseguimos, hay que seguir abriendo más sectores, más áreas de trabajo con las dinámicas propias de la comunidad. Si nosotros vamos y nosotras llegamos a una comunidad e irrumpimos con la lógica institucional para cumplir una planificación, lo que estamos haciendo es desconociendo la actoría del territorio. Y sobre todo, ¿y por qué es necesaria la actoría del territorio? Porque es allí en donde tiene que cuajar la idea de protección, ¿no? Nosotros podemos llevar una lógica metodológica, una propuesta metodológica, algún tema de contenidos, qué sé yo, de pronto trabajar redes más grandes, más amplias, nacionales, locales y demás, pero en comunidad. Sin embargo, en comunidad lo importante es el empoderamiento y apropiamiento de los sujetos. Entonces, en Quinta Chica y en la Jaime Roldós tenemos que trabajar bastante de la mano con esas organizaciones de base, al igual que en las rurales, como Sayausí, Molleturo, Quinjeo, en donde tenemos ya afianzado alguna metodología de trabajo, varias metodologías de trabajo. Han existido procesos de socialización y capacitación. ¿Por qué optar por aquello? Pues básicamente por varias razones, ¿no? Aquí nos respaldamos desde lo que la teoría y también la praxis técnica demanda. Hay algunas investigaciones desde el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, entre otras más, ¿no? A nivel nacional, CAE, en fin.
en donde denotan que existen dos premisas para el trabajo con base comunitaria. La primera, el conocimiento, o más bien el desconocimiento en materia de activación del sistema. Y en segundo lugar, la voluntad de activación de ese sistema, que recae más en una premisa de orden político. Es decir, necesitamos trabajar voluntad política en territorio, pero también necesitamos trabajar formación, conocimiento, para que la gente de las distintas comunidades, para que los compañeros y compañeras de las distintas comunidades tengan bases conceptuales y también de reconocimiento de vulneraciones. Frente a ello, solamente con anotar, dentro de la diapositiva ya está, ¿no?, el trabajo en varias escuelas, en varias parroquias, en la parroquia del vecino, sobre todo, en donde hemos profundizado nuestra intervención. ¿Por qué? Estadísticamente también el Consejo de Seguridad Ciudadana nos brinda una data muy importante, que es en el vecino, en espacios colindantes del vecino, en donde existen polígonos de violencia más marcados en la zona urbana. Y hemos observado que el trabajo institucional es puntual y sectorial, no necesariamente trabajo sinérgico. Entonces, porque cada uno trabaja en su línea y en su ámbito de competencia. Y el Consejo tiene la misión de amalgamar ese trabajo sinérgico. Entonces, muy importante lo que hemos hecho en la Católica, no solamente el Consejo. Ojo, aquí trabajamos con agencias de cooperación como JAIAS, como entidades municipales como la Dirección de Cultura, Desarrollo Social, entre otras tantas más, conjuntamente con el Ministerio de Educación. En fin, hemos tenido una minga de esfuerzos en ese territorio como en otros, pero creo que lo que se hace en la Católica está teniendo sus frutos y pronto vamos a observarlo ya. De pronto el próximo año estemos hablando justamente de qué otras gestiones y posibilidades de potenciar la zona en materia de protección se están realizando actualmente. A través de eventos como webinarios, como eventos como charlas, gestiones muy puntuales y demás, hemos trabajado en capacitación en torno a salud, en torno a derechos, en torno a movilidad humana, primeros auxilios psicológicos, autocuidado trascendente en este tiempo, y la noción de gestión comunitaria y el sistema de protección. También estamos vinculados con la academia. Eso de pronto me olvidaba, la Universidad Católica de Cuenca, con la Salesiana, con la Universidad de Cuenca. Es un trabajo de minga realmente. Mesas de articulación y análisis de casos, continuamos y vamos mejorando nuestro accionar. Conjuntamente con el DES Infantiles de SOS, y me adelanto en el tiempo, tuvimos un par de reuniones estas semanas en donde observamos la modificación, posible modificación que tenga esa metodología de mesa de canalización y análisis de casos en territorios, para poder convertirla quizás en un futuro no muy lejano, esperemos que este mismo año, ojalá los primeros meses del año 2022, en una ordenanza, ¿no? Una ordenanza que permita observar a las zonas o a los sectores rurales que en materia de protección es conveniente invertir, ¿no? Esto se lo ha venido trabajando ya tiempo atrás, lo anunciamos nuevamente, ¿no? En Sayausí y en Quingeo existe con aldeas justamente un trabajo mancomunado en torno a la canalización de casos en materia de protección, pero también de prevención. Este es un proyecto nuevo, ¿no? Nuevo para el Consejo. ¿Qué es lo que se ha conseguido con ello? Tener presencia, sobre todo con sectores que en pandemia han recibido un embate quizás invisibilizado en este momento, pero que de a poco, ya con el retomar de las actividades permanentes, paulatinas, con las campañas ya de vacunación y el anuncio del gobierno central de volver a esta nueva normalidad, ¿sí? Desde el 1 de julio se van a observar de mejor manera. Los clubes de lectura son espacios en donde sí, vamos a trabajar la mediación lectora para con niños y niñas entre 7 y 10 años. Pero también promovemos ese desarrollo de competencias lectoras a través de cuentos vinculados a la garantía de derechos. ¿Qué es lo que queremos hacer con este proceso que ha tenido penetración en varios sectores e inclusive hicimos algún evento conjuntamente con el Museo Pumapungo, ¿no? El Día del Niño.
queremos tener una lectura de cuáles han sido los bemoles que la pandemia ha generado en desarrollo de esa capacidad lectora, ¿no? Necesitamos leer aquello y de pronto con ello retroalimentar también al Ministerio Rector, al Ministerio de Educación, para poder conjuntamente tomar medidas contingentes. Entendemos que el Ministerio tiene su propia lógica y me parece interesante la lógica de volver a clases con todas las bioseguridades y además con voluntades de los sectores sociales, padres, madres de familia. No obstante, necesitamos también hacer lecturas de qué puede ser adecuado y que potencialmente pueda mejorar la calidad educativa en sectores en donde nos encontramos aplicando esta dinámica de club de lectura. Si de pronto la ciudadanía requiere mayores detalles sobre aquello, pues nuestras redes o a través de nuestras redes y contacto telefónico y demás, con gusto podríamos darles algunas luces más de lo que venimos haciendo en este tema, al igual que en las mesas de canalización de casos que son más institucionales. Hemos trabajado investigación en campo, hay grupos focales, hay diagnósticos, hay también, mil disculpas, hay también trabajo mancomunado al interno del Consejo para tener impactos mayores. Como tenemos ya una penetración de algún tiempo en las comunidades de Chaucho y Moyaturo, tenemos también, digamos, conocimiento de casos de violentación de derechos que requieren ya de otras instancias, no solamente las de prevención, ya las de observancia, las de política pública, que pueden remitir a las juntas cantonales, a las unidades de violencia, a la Fiscalía, al Ministerio de Educación, al MIES, etcétera, etcétera. Eso se ha hecho, tenemos varios casos de aquellos en las parroquias Chaucho y Moyaturo, y además decir que los consejos consultivos, dentro de sus propias dinámicas de organización, entendamos que no son los consejos consultivos del Consejo de Derechos, sino son instancias del sistema que tienen relación con el Consejo en materia de coordinación. Cada uno de ellos ha trabajado en este tiempo, en el año 2020 y ahora también en el 2021, en sus propios planes de acción, ¿no? Que también, para quienes quieran conocerlo, podríamos socializarlo. Solamente si nos consultan o tenemos una llamada, tenemos una reunión, podríamos explicar más a detalle. Los consejos consultivos no son espacios restringidos, ¿no? Quizás eso habría que ir cambiando, ¿no? Esa premisa. Que viene de una lógica y procesos de formas de modelos de pensamiento, modelos de producción de conocimiento hegemónicos, ¿no? Hay una premisa de que hay una jerarquía y esa jerarquía manda o conduce al colectivo, nada más lejos de la realidad. Nosotros cada cierto tiempo, y este año nos toca, hacemos un remozamiento del equipo coordinador de los consejos consultivos, pero eso no restringe el ingreso de nuevos integrantes de ese consejo consultivo. Eso sería coartar la participación ciudadana, ¿no? Entonces hay un equipo coordinador con el que se vincula uno todo el tiempo, los técnicos y las técnicas de participación y redes de protección se vinculan. No obstante, existen otros colectivos que de pronto emergieron o surgieron a lo largo del tiempo y se van juntando a la lógica del trabajo específico de los consejos consultivos. Esa es una dinámica social que cada consejo consultivo la tiene que generar, es una impronta propia, y el Consejo de Derechos acompaña ese proceso técnicamente. El 95%, ese es un dato clave, durante el año 2020, en donde existieron pues mayores restricciones en torno a movilidad, en torno a protección. Habían bastantes medidas de protección porque no había vacunación, etcétera, etcétera. Ese 95% se realizó a través de manera virtual, ¿no? Un dato interesante, 2.263 personas con un alcance de 14.961 personas. Eso en materia de reproducciones, a lo mejor son más, a lo mejor son menos, ¿no? Pero es un dato interesante que puede denotar el impacto que puede tener, o que ha tenido más bien, la intervención en esta línea, en este agregador de valor. Beneficiarios, los que acabamos de decir, la inversión, $95.000, y los territorios de priorización en este momento. Tuvimos que hacer un corte de priorización. Sin embargo,
También decir que hay territorios en donde hemos tenido ya los primeros contactos y vínculos, como Sinincay, por ejemplo, ¿sí? Y otros más que no quisiéramos abrir ahora un poco en comentarles quiénes son, porque hay que ir cuajando el proceso, nada más. En torno al primer proceso agregador de valor. En torno al sistema de gestión e información para la observancia, vigilancia y exigibilidad del cumplimiento de derechos, es el agregador de observancia. Tenemos procesos de observancia, decía al principio, hay procesos de observancia y activación de mecanismos de articulación para promover el funcionamiento efectivo del sistema, ¿no? El sistema de protección es un sistema carente de una ley nacional que le diga cómo funcionar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a nivel local? No creo que tengamos que... A ver, ¿qué es lo que hacemos a nivel cantonal? Tenemos una ordenanza que permite amalgamar varios corpus normativos y protocolos de intervención que permita entender qué es o cuál es el mejor proceder para cada una de las entidades e instancias. Ventajosamente, los ministerios rectores tienen ya normas técnicas sobre las cuales nosotros y nosotras basamos nuestra acción de observancia. Es decir, por ejemplo, si el MIES tiene ya una norma técnica en materia de protección especial en acogimiento institucional, si es que hay algún conflicto en materia de financiamiento, por ejemplo, ¿no? Que hemos tenido últimamente algunos de ellos, o en materia de restitución, de protección, de reinserción familiar, etcétera, etcétera, pues nosotros basamos y nosotras basamos nuestro trabajo de observancia justamente a esa norma técnica, referido a esa norma técnica, o en materia de observancia al funcionamiento de las juntas cantonales, de los tribunales. El procedimiento, el debido proceso que ya está marcado en el Código de Niñez y Adolescencia, en la Ley de Erradicación de Violencia contra las Mujeres y también en la Ley del Adulto Mayor. Entonces, todo ello hace que tengamos permanentemente innovación metodológica en materia de observancia, ¿no? Depende del caso, depende de la complejidad del caso. Hay casos tipo, ¿no? Pues hay un tema, por ejemplo, de observancia a una no remisión adecuada, oportuna, célere de un caso de violencia sexual hacia la fiscalía. Entonces, tenemos que hacer observancia para mejorar esos procedimientos de referencia y contrarreferencia. Eso como un ejemplo. Hay otros casos en donde hemos tenido que generar mesas intersectoriales mucho más grandes porque requiere del concurso de todo el sistema o de gran parte del sistema para solucionar una problemática, a veces puntual, a veces generalizada. En este año 2020, además de aquello, se ha dado paso, porque está dentro del mismo proyecto, a la construcción o generación de un sistema de indicadores. Ese sistema de indicadores ya ha sido alimentado, ¿no? Ya está siendo validado. Por ejemplo, en torno a la herramienta, a una herramienta que trabajamos, de las compañeras sobre todo han trabajado, Belén y Lorena, han trabajado para observar cuál es la intervención, cuál es la impronta de intervención, cuál es la vocación de intervención en materia de erradicación de violencia. Ha sido largo el trabajo porque tiene que ser validado socialmente. Ya se cuenta con la herramienta, ya se está levantando la información y trimestral o semestralmente, habrá que ver cómo nos cubran las sábanas. Haremos informes técnicos de cuál es la evolución y comportamiento de las distintas variables y distintas formas de intervención de los actores del sistema de protección de derechos. Hemos tenido 44 casos de presunta violentación de derechos por parte de los organismos del sistema a nivel local y justamente lo que les decía, ¿no? A través de las distintas metodologías se han ido derivando conforme merezca o sea pertinente. Han existido informes técnicos de observancia en materia de protección a niños y niñas en situación de trabajo infantil y mendicidad, en definitiva situación de calle. A veces es difícil atisbar la diferencia entre el uno y el otro, ¿no? Una modalidad de explotación y la otra. También temas relativos a violentaciones de derechos en el hogar Miguel León, también en Cristo Rey, entre otros más. Y lo que había comentado sobre funciones de las juntas cantonales de protección de derechos. Se han activado mesas, esa es una de las metodologías, ¿sí? Con personas con discapacidad, en torno a personas privadas de libertad, entre otras más. Construcción y validación de herramientas,
decía hace un momento aquello, la metodología para la selección de los indicadores, que era parte de estas herramientas, el levantamiento de información consecuente, y se ha construido desde este espacio de observancia el reglamento de la Ordenanza Cantonal de Personas con Discapacidad, que fue un proceso intenso desde el propio GAD y también con la sociedad civil. Se puso a conocimiento el trabajo realizado a los consejos consultivos, al Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad, para que retroalimente la norma y que sea tratada por órganos organismos respectivos dentro de la corporación municipal. Cuando hablamos de beneficiarios, pues son los habitantes, las habitantes del Cantón Cuenca. No hay cómo restringir al número de casos, porque hay observancias que tienen que ver con el beneficio general o generalizado en el cantón. La inversión está allí expuesta y, claro, el territorio de nuestra jurisdicción es cantonal, ¿no? El último proyecto, el de evaluación, seguimiento, monitoreo y evaluación de política pública cantonal en nuestro territorio. Hay acciones ejecutadas que quisiéramos relatar, y en honor al tiempo lo vamos a hacer de una manera mucho más sucinta, ¿no? Hay un plan de acción del sistema de protección que ya está implementándose y sobre el cual se está realizando monitoreos permanentes. Un trabajo, perdón, permanente de monitoreo, que no es lo mismo. Estas acciones tienen que ver con un mandato que la ordenanza le da al Consejo. Es decir, no solamente tenemos que trabajar planes puntuales o planes programáticos en una o en otra materia o en varias materias. Tenemos que trabajar un plan sobre todo el sistema, ¿no? Que sería básicamente un plan estratégico en medida o utilizando la jerga de la planificación, ¿no? Hay planes programáticos puntuales, hay planes estratégicos de mediano plazo y hay planes a larga data, ¿no? Como el plan de desarrollo, entre otros más. Este plan de acción es un plan estratégico del sistema. Se ha trabajado aquello, se dio la evaluación, como todos los años, del plan de protección integral a niñez y adolescencia con una puntualización, ¿no? Hay una variable exógena y además coyuntural, la de la pandemia, que imposibilitó hacer una evaluación a profundidad de todo el devenir del plan. Hasta el año 2020 se concluía con la primera publicación, más que primera, la apuesta del plan de protección, llamada PEPIN en sus siglas, ¿sí? En el 2020 concluía, digamos, este espacio temporal para hacer una evaluación a profundidad. Lo estamos haciendo este año con mejores prestaciones y sobre todo con condiciones de levantamiento adecuadas de información, ¿no? Los ministerios, al igual que el Consejo de Protección de Derechos, nos encontrábamos en teletrabajo, en fin, muchas cosas ocurrieron, ustedes conocen. Este año tenemos ya una metodología mucho más asequible para hacer esa evaluación integral que dé cuenta o que dé piso para el siguiente plan de protección integral a niñez y adolescencia. También estamos a la espera, con expectativa montada, en la Asamblea Nacional. Ustedes, si no lo conocen, les comunico, hay un nuevo código llamado Código Orgánico de Protección Integral a Niñez y Adolescencia. Está en segundo debate, falta la votación. La Asamblea Nacional tiene dentro de sus responsabilidades generarla, realizarla, aprobarla o no, o generar otras improntas. Bueno, el Legislativo Nacional lo verá. De lo que hemos revisado de la propuesta que está ya en segundo debate para votación, hay varios elementos que suman, digamos, al sistema de protección integral de la niñez y adolescencia en el plano de la estructura, pero también de la acción. Incorpora el tema de política pública, hace un trabajo mucho más pormenorizado del deber ser o del procedimiento, del debido proceso de las juntas cantonales de protección de derechos, entre otras cosas más, muchas cosas más. Es un nuevo código. El código actual tiene alrededor de 400 artículos, el nuevo tiene 700 y más. Entonces, lo que necesitamos, claro, es saber si es que en estos meses se aprobará de pronto y con esa normativa nacional ya en vigencia, poder diseñar un plan, una planificación programática local. Se llevaron, bueno, nosotros tenemos las sesiones de consejo, no tuvimos la continuidad del caso que hubiésemos deseado,
Pero hemos tenido 5 sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, en donde se emitieron 20 resoluciones, y esas resoluciones tienen cumplidas, digamos, en su totalidad sus acometidos, ¿no? Las decisiones del cuerpo colegiado las ejecutamos como secretaría, como dirección, como cada una de las coordinaciones y equipo técnico. En política pública se hace esto, ¿no? Una discusión política y decisión política. Hay un estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos que el Consejo Cantonal de Protección de Derechos requería para su funcionamiento. Es un mandato, si bien la ciudadanía directamente no se ve beneficiada de este estatuto orgánico, pero sí la institución que presta su contingente a la ciudadanía. No contábamos con aquello y es un mandato legal tenerlo, entonces ya contamos con un código orgánico de gestión organizacional por procesos. Hay varias cosas que quedan pendientes, un manual de puestos, en fin, institucionalizar al Consejo. Eso es lo que, ese es el primer camino o la primera misión que hemos tenido, que hemos asumido desde el año 2019. Hay un reglamento que se aprobó en el Pleno del Consejo para elección de los y las miembros de la sociedad civil ante el Pleno del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, que ya tiene una comisión electoral, también una comisión de apelaciones, y que en los próximos meses ya iniciará este proceso de remozamiento del cuerpo colegiado, ¿no? Con nuevos representantes, de pronto a personas que se reelegirán, representantes de los 10 colectivos hacia este cuerpo colegiado. Hay un plan cantonal de atención emergente a grupos de atención prioritaria. Tenemos la evaluación ya con data, según lo que el cuerpo colegiado nos había solicitado y exigido, y en la siguiente sesión, sesión ordinaria, lo vamos a presentar ya en la próxima semana. Hay exhortos frente, por ejemplo, a la carnetización de personas con discapacidad, frente a las anomalías que son de conocimiento público, frente a la adquisición de este documento, ¿no? Que es un reconocimiento específico a personas con discapacidad, ¿no? Y a sus necesidades específicas, y que la viveza criolla, por decirlo de alguna manera, lo ha banalizado. Entonces, se realizó un exhorto, un análisis de profundidad, una actoría directa por parte de los colectivos de personas que trabajan para y por personas con discapacidad. Resoluciones y observancias a ministerios, específicamente por los problemas acaecidos en el hogar Miguel León, también en torno al ministerio, digamos al MIES, al Ministerio de Trabajo y al GAD, para garantizar los derechos de personas en situación de trabajo infantil a nivel cantonal. Emitimos un informe, presentamos en la mesa de trabajo sobre erradicación de trabajo infantil, que la dirige el Ministerio de Trabajo conjuntamente con el MIES, la dinamizan con el MIES, porque son sus competencias, básicamente. Resoluciones sobre subrogaciones en materia de subrogaciones de cargo o encargos, miembros de juntas cantonales de protección de derecho, entre otros. En el plan de emergencia sanitaria se cuenta con este plan emergente. Repito que lo vamos ya a presentar en su evaluación inicial a miembros del Consejo. Beneficiarios, los habitantes del cantón. La inversión está colocada allí, como ustedes pueden observar, y el territorio objetivo es toda la circunscripción del cantón Cuenca. Inversión. Esto es lo que se planifica. Ustedes conocen que por ordenanza existe una base presupuestaria sobre la cual se planifica cada una de las acciones que tenemos como Consejo Cantonal de Protección de Derechos y específicamente como Secretaría Ejecutiva. Estas son las cantidades que están planificadas en cada una de ellas, ¿no? Gestión administrativa financiera en amarillo, conformación de redes de protección en gris, formulación y seguimiento de evaluación de política pública en naranja, y en azul, construcción del sistema de indicadores. Esto es lo planificado. Pero vamos a tener un cuadrito en donde vamos a hacer un análisis más detenido, ¿no? Lo planificado, $77,000 y un poco más en la construcción del sistema de información y observancia y vigilancia del cumplimiento de derechos de los distintos colectivos reconocidos en la ordenanza del sistema de protección de derechos. La primera columna, repito, lo planificado. Lo devengado, $53,814 y lo pagado, $44,000. Luego hacemos un análisis
genérico porque hay un denominador común que lo voy a comentar a continuación. En política pública se planifica $190.000, $191.000 y un poco más. Se devenga 118 y se paga $101.000. En conformación de redes de protección, $149.000 se planifica, se devenga $95.000 y se paga $85.000. ¿Qué significa esto de planificado, devengado y pagado? Lo planificado es lo que a priori, antes del ejercicio fiscal, proyectamos en el año. Es decir, lo que a finales del 2019 se planifica en algo, en un instrumento que se llama POA, Planificación Operativa Anual, y que, bueno, tiene otros nombres, ¿no? Plan Anual Programático para algunas entidades. Es decir, lo que se proyecta, se piensa que vamos a hacer durante los 12 meses del siguiente año fiscal, en este caso del año 2020. El devengado, lo que se ha ido comprometiendo a lo largo del tiempo, ¿no? De los 77.000 hay una brecha significativa, ¿no? Entre lo que queríamos hacer, básicamente, y lo que hemos hecho. Este $53.814.36 representa lo que se ha hecho, porque se ha comprometido el pago. Y lo pagado, $44.899.09, es lo que en efecto hemos colocado en recursos a distintos proveedores en tema de nómina, pago de nómina, en tema de pagos administrativos y adquisiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí también hay una importante brecha. ¿Cómo se cubre esa brecha? Con la inyección de recursos del siguiente ejercicio fiscal, del año 2021. Es decir, de los $77.000 que en efecto pensamos invertir este año o el año 2020, se han pagado $44.000 y más o menos $9.000 hemos quedado debiendo para poder cubrir con el recurso del año 2021. En la misma lógica, los otros proyectos. También la gestión administrativa, me había olvidado, $180.000 se proyecta, se devenga $103.000, pero se paga $90.000. Por efectos de pandemia hemos tenido recortes sistemáticos en la inyección de recursos hacia el Consejo de Derechos. Si bien nuestra gestión administrativa y financiera ha mejorado significativamente, de hecho, tenemos cerrado ya el año 2020, ¿sí? Tenemos ya, firmamos un convenio al principio del año y ese convenio se ha respetado y se ha cumplido con todas las prerrogativas que tiene el convenio, ¿sí? Con transparencia, el tema de gestión interna, de control, de controles de pesos y contrapesos, que el espacio de contabilidad, con el espacio financiero no sea el mismo, etcétera, etcétera. Hemos cumplido con toda esa estructura, con toda la dinámica de gestión de procesos financieros. Si bien es cierto, tenemos esto ya. Lastimosamente, por la pandemia han existido contracciones y limitaciones en la inyección, porque no existían recursos en el GAT municipal, al menos esa es la respuesta que hemos tenido desde la dirección financiera. Han existido, y es de conocimiento público, más de $20 millones de deuda desde el gobierno central al gobierno local, y eso ha significado, perdón, una reducción sistemática de esa inyección presupuestaria. Eso sumando la recaudación presupuestaria desde el GAT en materia de tasas y contribuciones no ha sido de las mejores, por efectos de la pandemia, ¿no? Hasta que se normalizó el trabajo de cobro en ventanillas y demás, pasaron varios meses. Entonces, esa es la explicación que nos remiten desde la dirección financiera. Sin embargo, tenemos evidencia de nuestras gestiones permanentes. Cada vez que llega recurso, nosotros lo que hacemos es pagar, porque siempre tenemos compromisos, ¿no? Entonces, en términos generales, de los $600.000 que planificamos, devengamos $371.000, alrededor del 60%, y hemos pagado $321.943.018. Eso es todo en cuanto a esta primera parte. Entiendo que hay preguntas ya, me han comunicado que hay preguntas ya, y sobre esa base procederemos a absolverlas en la medida en la que han ido llegando. Estimada Nelicita, usted tiene las preguntas ya, por favor.
Muchas gracias. Agradecemos al magíster Fabián León por su intervención. La participación ciudadana es muy importante, ya que los procesos se nutren a través de la retroalimentación propositiva de la sociedad civil. Las preguntas nos permitirán conocer más de cerca el sentir ciudadano y tomarlas en cuenta para la planificación de nuevas acciones en nuestra dependencia. A continuación, el magíster Fabián León dará respuesta a las preguntas receptadas a través de las páginas institucionales del GAT municipal, del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y correos electrónicos de la institución. De existir sugerencias o comentarios respecto del accionar de la institución que ha sido presentado, solicitamos que se iban a consignarlas a través del link que se encuentra en el chat de esta plataforma. Así también, informamos que las respuestas a las preguntas que no puedan ser solventadas el día de hoy serán remitidas a los correos electrónicos registrados. A través del correo electrónico institucional, la ciudadana Daniela Bolívar, representante de la niña Albanis Campos, pregunta: nos gustaría conocer si el club de lectura, que ha significado para mi hija una oportunidad muy buena para conocer la cultura y trabajar en el tema de derechos, continuará. En efecto, es una apuesta que tiene que estructurarse técnica, y queremos también que se estructure y tenga una dimensión científica y política, ¿no? Los clubes de lectura nacieron, digamos, como una metodología piloto, ¿no? Una metodología que permitía al menos tener una cercanía con niños y niñas en los sectores o territorios de intervención de redes de protección, para conocer cómo ha ido modificando la dinámica de la pandemia esa garantía de derechos, o sea, saber si es que hay mayor o menor violencia de pronto y demás. La estrategia de los clubes de lectura, que se va construyendo, repito, todo el tiempo, se va armando un poquito más de lo que empezó o como empezó, tiene en este momento dos rutas. Una, saber o conocer cómo se encuentra, cuál es la situación de lectoescritura de los niños y niñas, para poder colaborar con el Ministerio de Educación, pero también con los cuidadores primarios, ¿no? Que se permitan también ellos ayudar o coadyuvar en los procesos de educación, o canalizar casos específicos hacia los DECES, por ejemplo, ¿no? Y generar también data, ¿no? Información para toma de decisiones. Por ello, con la Universidad Católica de Cuenca, con el departamento especializado en diagnóstico psicopedagógico, estamos trabajando en el levantamiento de un instrumento que luego tiene que ser presentado al Ministerio Rector, y conjuntamente con el Ministerio Rector esperemos poder llevar a territorio. ¿En dónde? A través de esta dinámica muy lúdica, ¿no? De presentar cuentacuentos, de escenificarlos, de trabajar esta suerte de proceso lúdico de acercamiento para con niños, niñas y adolescentes, sobre todo niños y niñas, ¿sí? Entender cuáles son los problemas latentes y patentes que se encuentran en esas localidades, sacar un denominador común, etcétera, etcétera. Con ello, ¿qué quiero explicar? Porque me dio una vuelta grande, que los clubes de lectura son bastante dúctiles para poder inclusive transferirlos a otras organizaciones, comunidades, instituciones, ¿no? Y poder luego hacer una minga de esfuerzos para poder implementarlas. En este momento estamos en la Católica, por ejemplo, implementando estos clubes de lectura. También lo hicimos con el Museo Pumapungo, decía hace un momento, por la celebración del Día del Niño. Pero también podrían ser extrapoladas a otros contextos más. Y lo estamos ya planificando conjuntamente con el equipo de redes y protección. Es decir, continuará. Y si es que alguna ciudadana, algún ciudadano cree conveniente que en su comunidad debe existir este proceso, nos puede tranquilamente comunicarlo, ¿no? A través de redes sociales, de comunicación del Consejo de Derechos, y también a través de las líneas telefónicas de esta institución. Muchas gracias. El señor Diego Vanegas, morador de la Ciudadela La Católica de la parroquia El Vecino, consulta: ¿cuáles son los alcances del diagnóstico familiar y comunitario realizado en función de la territorialización de acciones dentro de este barrio? Y la siguiente pregunta: ¿cuáles serán los niveles de participación futura de los habitantes de este sector como apoyo al Consejo de Protección de Derechos para ver los beneficios de dicho diagnóstico?
Tenga la bondad, Nelicita, si me puede repetir la primera parte porque se entrecortó. ¿Cuáles son los alcances de diagnóstico familiar y comunitario realizado en función de la territorialización de acciones dentro de este barrio? Ya. A ver, la información sirve para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, lo que nosotros y nosotras hemos generado en territorio sí es levantar a través de varios instrumentos información de primera mano para que las distintas direcciones, dependencias municipales y también, ¿por qué no?, ministeriales y locales puedan tomar ciertas referencias para poder cubrir. Solamente denme un segundito, por favor, que tengo un problema de conexión. El señor Luis Gustavo Kibisaca, presidente del Consejo Barrial, Comité de Salud Machángara, Comité Central de Padres de Familia de la Unidad Educativa Mayo Ricini y coordinador del Sistema Comunitario de Protección de Derechos del barrio Quinta Chica, pregunta: ¿cuáles serán los proyectos a mediano plazo para fortalecer y promover los sistemas comunitarios de protección de derechos, dado que en muchos barrios se ha visto la necesidad de implementar estos sistemas? Como decía hace un momento, yo creo que la pertinencia de las redes es vigente y además es mandatoria. La ley nos obliga a ser dinamizadores del sistema de protección de derechos. Con base en aquello, una comunicación directa con la Secretaría Ejecutiva, con el equipo de las redes de protección, permitiría poder abrir más espacios, obviamente guardando esa dimensión operativa para poder cumplir a plenitud con cada uno de esos territorios. Es decir, necesitamos planificarlo, porque nuestra capacidad técnica de respuesta se limita al número de técnicos y técnicas que tenemos. Una vez transferida la metodología, una vez construidas nuevas herramientas conjuntamente con el territorio, podríamos, digamos, empezar a diversificar otras localidades en función, repito, de esa capacidad logística y técnica en cuanto a número y también capacidad de movilidad. Ahora en la pandemia nos cuesta mucho el tema de tener actividades presenciales. Entonces, ahora estamos mediados o intermediados todavía por la tecnología. Por ejemplo, se nos complica mucho el trabajo de seguimiento en Moyaturo, en las comunidades de influencia minera. ¿Por qué? Porque la conectividad en esas zonas es muy reducida. Entonces, el seguimiento se hace a través de teléfono. Entonces, con el tiempo vamos a ir operando de mejor forma, ya con el retorno a actividades presenciales. Y con ello también podríamos hacer esta programación de redes o de inicio de procesos de redes en distintos territorios. El señor Saulo Moscoso nos pregunta: ¿cómo se ha avanzado en la observancia hacia la ordenanza cantonal para las personas en situación de movilidad humana? Bien, los procesos de observancia. A ver, me decía en torno a la ordenanza de movilidad. Movilidad humana, efectivamente. Bien, en cuanto a aquello, bueno, indicar dos cosas. En el año 2010, esa ordenanza fue aprobada por el Consejo Municipal. No obstante, desde el año 2010 no se ha implementado. Hay una lógica que manejan los sistemas de protección, ¿no? Desde la premisa del Estado laico, de la responsabilidad pública, de toda la asunción en materia de rectoría que tiene cada una de las dependencias del Estado. Rectoría que va desde el plano central, pero también local. En materia de la ordenanza de protección de derechos de personas en situación de movilidad humana, desde el 2019 no ha operado, no ha tenido financiamiento. Sin embargo, pero no solamente no ha tenido financiamiento, sino también la operación de esa dinámica, de ese sistema de protección, tiene algunos elementos que habría que debatirlos más a profundidad. Lo que conocemos es que la comisión permanente que trata estos temas dentro del Consejo Municipal y específicamente del concejal sociólogo Iván Abril, está haciendo una revisión para justamente
construir o generar la operación de la ordenanza o de pronto una modificación radical para que cumpla el acometido principal. ¿Cuál es el acometido principal? Garantizar derechos de las personas, de todas las personas y movilidad humana. Sin que esto signifique dos cosas, y esa es una lectura propia de esta institución, de esta dependencia y su plano técnico, sin que esto signifique duplicar funciones con el Ministerio Rector, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y tampoco ser solo complementarios de esas funciones ministeriales. Necesitamos tener una política propia, municipal, que dimensione la acción y también delimite la interacción con otras dependencias. Al respecto, también consulta cómo podemos aportar para que esta ordenanza de movilidad humana sea aprobada y ejecutada. Pues básicamente quienes son responsables directos de la aprobación son los y las señoras concejales, ¿no? Cada una de las comisiones especializadas tienen su propio devenir. ¿Qué significa esto? Que tienen su propia lógica y debido proceso en el análisis de cada propuesta normativa, ¿no? que al final se convierte en política pública local. La sociedad civil es clave, los actores sociales de transformación son clave. Ahora que le tengo en pantalla también a Yamilet, ella fue parte, por ejemplo, del debate en el Consejo Municipal de la ordenanza para personas, para garantizar derechos de personas con discapacidad. Ella es representante de las personas con discapacidad, de los colectivos de personas con discapacidad y de las instituciones que trabajan con, para y desde las discapacidades en el seno del Consejo de Derechos, pero también tiene sus vínculos dentro de la intervención de servicios, dentro de las organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Ella, conjuntamente con Daniel Villavicencio, una persona que es muy conocida a nivel cantonal, ahora actualmente es concejal en el cantón Paute, fueron parte de o más bien, fueron esa contraparte de la sociedad civil que funge como actor estratégico de transformación. Sin sociedad civil, muy difícil, y que además la sociedad civil que tenga un discurso común, que tenga propuesta, muy difícilmente cualquier cuerpo normativo será aprobado o dinamizado. Eso es algo que de base lo conocemos y tenemos bastante experiencia, como por ejemplo en el plan de política de niñez, sin colectivos de base, muy difícilmente hubiese existido un plan de protección de niñez y adolescencia, por ejemplo, ¿no? Agradecemos la participación y las preguntas que los ciudadanos han realizado. A continuación, se dará lectura al acta compromiso que será suscrita el día de hoy, cuyo contenido versa de la siguiente manera. En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de junio del 2021, el magíster Walter Fabián León Machuca, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca, a través de sus diferentes proyectos de intervención, tomará en cuenta las sugerencias y recomendaciones planteadas por la ciudadanía en el evento de deliberación pública y evaluación ciudadana llevado a efecto, las mismas que se anexan al presente documento y que serán incluidas en un plan de trabajo para su gestión durante el año 2022. Suscriben esta acta el magíster Fabián León Machuca, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca, el señor Diego Sebastián Guzmán Vintimilla, vicepresidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca, y el señor Luis Gustavo Yibisaca, representante ciudadano. Sí, mis disculpas, romper o quebrar un poquito la dinámica de la agenda. Hay varias preguntas, más que nos han llegado a las redes sociales y también al chat. Preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con la dinámica propia del cuerpo colegiado, que es importante creo que dar respuesta muy puntual, ¿no? La dinámica de reuniones, claro, depende de quien convoca, y quien convoca es el señor alcalde o su delegado en este momento. Luego de que la concejala Paola Flores, que es, o que fue, digamos, la representante permanente del señor alcalde en el cuerpo colegiado, presentó la renuncia a esa representación.
digamos, hicimos las gestiones conjuntamente con la alcaldía para tener una nueva persona responsable de esa dirección, ¿no? De la dirección de las sesiones de consejo. Nosotros somos secretario ejecutivo, somos secretarios, secretarias de ese cuerpo colegiado. Y hay un espacio de dirección. Tenemos ya la delegación de esa persona, es el concejal Diego Morales, y la próxima semana esperemos continuar con la dinámica propia, ¿no? Del mes a mes, de encontrarnos mes a mes y que no se acumule tanto las temáticas a ser abordadas. Y aquí una excusa ya a título personal. No hemos, digamos, al menos un par de meses no hemos podido convocar por causa de las externalidades de la pandemia, ¿no? De causas de salud, ¿no? Y en algunos casos de compañeras y en otros casos inclusive personal y familiar. Entonces, esperemos que podamos ya retomar la dinámica de reuniones. Yo aspiro y espero, de hecho, que eso ocurra, porque es necesario que esta dependencia pueda tener la prevalencia y la presencia pública que merece y que corresponde. Eso, estimada Nelicita, no sé si es que hay alguna otra pregunta surgida ahora. Si es que no, bueno, usted es la que maneja un poco el devenir de esta reunión. Por el momento son las preguntas que hemos recabado. Más bien, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca agradece la asistencia de los distinguidos participantes y ratifica su compromiso para avanzar en la construcción de una ciudad garantista de derechos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia y participación. Gracias, muy gentiles. Dios le pague. Hasta luego y cuídense. Un buen día, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, un buen día. Gracias, Fabiancito, Nalicita, hasta luego. Luego, Eileen, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.